una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un episodio de Una Vida Mejor. Yo soy Mónica Cruz y hoy estoy encantada desde Mérida para todo el mundo en nuestro estudio. Conmigo mi amigo Edwin Carcaño, que yo le digo que es mi amigo la enciclopedia viviente. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, Mónica. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Oye, a mí me encanta que estés aquí en Monterrey. Cada vez que vienes, mira, te aprovecho. Sí. ¿Verdad? Me encanta. De hecho, cada vez que sé que el viaje está a Monterrey ya queda programado, la primera persona a la que llamamos a ti para poder verte y poder conversar. Así es. Oye, pues vamos a platicar hoy de un tema que a todos nos debe de interesar y nos debe de importar. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a cambiar en torno a esto. De hecho, ya lo estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. No importa la edad que usted tenga, todos debemos de saber cómo esto de la inteligencia artificial, Edwin, está impactando y va a impactar todavía más nuestras vidas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Fíjate que cuando pensamos en este concepto, a veces estamos un poco encuadrados en los términos de la computadora, el almacenaje de datos, pero lo importante aquí es que hay una toma de decisiones. El tema es, una vez que todo lo que el hombre programa, que empieza a tener capacidad para decidir, es entonces cuando ya tenemos una inteligencia artificial. Es el paso, este paso tan grande que hay entre la tecnología en la que nosotros empezamos a acumular información, pero de repente un día esta información acumulada y esta programación que se le da, en este caso gracias al chip digital, este aparato ya puede tomar una decisión. En ese momento ya empieza una nueva competencia en contra del cerebro humano. Y eso es lo que marca muchas tendencias de la historia de una manera muy interesante. Oye, ¿por qué nos debemos de interesar en esto, familia? Yo le explicaba a Edwin y por eso lo invité, porque vi un informe en los medios digitales en donde decía que para el 2025 una gran parte de nuestros empleos van a desaparecer. Hoy por hoy ya se están haciendo experimentos en varios restaurantes de comida rápida que los tenemos aquí en México. Este experimento se está haciendo en Estados Unidos, en donde en un restaurante de comida rápida ya no están sirviendo o operando seres como usted y como yo. Ya no hay seres humanos interviniendo en la operación del restaurante. Los que están haciendo la operación del restaurante es únicamente la inteligencia artificial. Eso ya se está dando en este 2023, pero para el 2025 muchos empleos van a desaparecer. ¿Por qué, Edwin? Yo sé que probablemente ahorita pueda alguien sentir miedo por esto. Y lo sentimos. Pero no hay nada que temer. Fíjate, en algún momento de la historia, los hombres y las mujeres trabajábamos utilizando nuestra fuerza física, pero de repente llega la revolución industrial, llega el arado mecánico y resulta que toda la fuerza física del hombre la suple una máquina impulsada por carbón y luego por diésel, ¿no? Caballos de fuerza. El tiempo va pasando. De repente llega la industria de los servicios y ahora resulta que el ser humano ya no trabaja físicamente, pero ahora trabajamos de manera intelectual, una carrera, un estudio. Pero después llegan las máquinas y empiezan a hacer el trabajo de cientos de contadores, de periódicos, de agencias de viajes, de inversiones en bursátiles. Entonces, siempre hay que ver que la historia es un continuo desplazamiento de la labor humana a favor de la máquina. Eso es el avance tecnológico. Sin embargo, si nos regresamos ahorita al año 1900 y le decimos a una persona, oye, ¿qué crees? Dentro de 20 años van a haber unos cilindros metálicos, operados de manera mecánica, que van a cruzar el cielo a 800 kilómetros por hora. Esta persona jamás te lo hubiera creído ni entendido. Se cierran muchas puertas, pero se abren otras. Hay un dato estadístico que es importante tener para medir el avance científico en los últimos 200 años.
En el año 1805 de la era moderna, por primera vez existieron 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Y todo el mundo estaba asustado que porque no había suficiente producción, que iba a pasar y se iba a acabar. Y bueno, de esos 1.000 millones de seres humanos, el 97% se dedicaba a producir alimentos. 97% de la población humana. 200 años después, siendo ahorita 200 mil millones de humanos, solamente el 3% se dedica a producir alimentos. O sea, le dimos toda la vuelta a la economía mundial para que de 97 se pasara a 3. Y de hecho, hoy, sí, entiendo que hay temas de política económica, pero muchos de los problemas que hubiera tenido una persona en el año 1800 sería sumamente pobre en términos de hoy, aunque fuera rico en aquel entonces. ¿Qué hacías con eso? Pero de eso se trata, asimilar el avance tecnológico. Hoy no sabemos qué va a pasar, pero siempre al final hay cabida, se abren nuevas oportunidades y hay un trabajo que es más fácil. Porque aunque hoy trabajemos duro, no se compara con tener que hacer una cosecha en el norte de Europa en diciembre en el año 1790. Definitivo. Oye, Edwin, pero definitivamente esto del avance de la tecnología está impactándonos mucho porque hoy por hoy hay muchos jóvenes que a lo mejor ahorita nos ven y que está la tecnología, las computadoras a la orden del día que han venido a impactar rotundamente porque no hay nadie que en la mano no vaya a traer un teléfono celular, que estamos hablando de tecnología y que nos impacta sobre todo también lo de la inteligencia artificial en las decisiones que están tomando nuestros jóvenes, incluso hasta qué van a estudiar. Claro. Mira, yo siempre he pensado que una de las grandes oportunidades que nos presentan estos tiempos son los de la nanotecnología. Si alguien quiere ser ingeniero y está pensando en una opción, la nanotecnología es una gran opción. ¿Por qué? Para el año 2050, que por cierto se espera que menos de la mitad del 1% de la población se dedique a la producción de alimentos. O sea, ya estamos hablando de nada. Toda la producción mundial ya no va a ser a partir de talar árboles, de hacer pedreras, de talar cerros, de sacar pesca masiva. ¿Por qué? Porque ahora toda la producción mundial se va a hacer a partir de moléculas de carbono. ¿Qué significa esto? Vamos a agarrar el carbono, tanto del agua como de la arena, como se descomponga, y después, a partir de esas moléculas de carbono, vamos a empezar a hacer madera, cemento, algunos tipos de metales. Incluso, ahora que estuve en Europa, tuve la oportunidad de conocer una empresa que está construyendo unas impresoras muy interesantes en las cuales se puede imprimir carne de pescado, de res. ¿Pero ya no necesitas. ¿Cómo? Pues eso no va a ser carne, va a ser algo, un invento. ¿Qué vamos a comer? Bueno, se supone que a partir de estas moléculas de carbono y de moléculas de proteínas, hicieron un filete de bacalao sin bacalao. Y conocí la empresa, es una compañía israelí. Válgame. Pero sí nos va a nutrir. Se supone que sí. Oye, se supone se supone que viene muy bien hecha. Oye, Edwin, es que con lo que me estás platicando de todo esto, siento que vamos a estar comiendo como los astronautas. Probablemente un poquito, sí. Pero mira, yo creo que hay un punto a favor. Ya no vamos a talar arbolitos, porque ahora vamos a producir madera a partir de moléculas de carbono. Y eso es nanotecnología. Ya no vamos a necesitar. Imagínate, por ejemplo, imagínate Monterrey. Imagínate que una computadora con un chip tridimensional de tercera dimensión, ya no digital, de segunda, pudiéramos generar un cerebro que pudiera controlar todos los semáforos de Monterrey para optimizar el tráfico y que todo el mundo pueda estar en su casa en 45 minutos. Hoy los semáforos son mecánicos, ¿ok? O de repente tiene que entrar el tránsito. Pero imagínate con medidores y eso es inteligencia artificial.
Ya no necesitamos a los policías de tránsito, ahora necesitamos este super cerebro que va a suplir mucha mano de obra de policías de tránsito. O por ejemplo, imagínate que pudiéramos tener ya los automóviles que se manejan solos, que creo que todavía les faltan como 15 años, pero vamos a ponerlo. ¿Qué va a pasar? Pues lo esperado es que el número de muertes se reduzca drásticamente, porque son demasiadas las personas que mueren en accidentes automovilísticos. Estaba leyendo que en Estados Unidos el equivalente a un estadio de la NFL se muere al año en accidentes de tránsito. El tema es reducir eso a la menor cantidad posible. Entonces yo lo que pienso es que la inteligencia artificial nos va a dar muchas cosas muy padres, pero también tenemos que ser lo suficientemente prudentes como individuos para entender en qué dirección debemos de ir. Porque pues yo pensaría ahorita, ¿de qué me sirve pues estudiar una carrera del siglo XVIII? Pues de nada. El tema es qué voy a hacer, cómo lo voy a entender y a dónde voy a ir. Creo que esa es la parte más importante para los jóvenes y creo también, porque es difícil ver el futuro, pero si alguien puede colocarse y entender el avance que se está dando en biología, en física, en química, etcétera, pues va a poder canalizar mejor estas oportunidades. Oye, sí, nos están llegando precisamente preguntas y nos dicen, oye, Edwin, hablando de lo que nos espera en el futuro, en torno a la inteligencia artificial, en todo lo que va a cambiar, porque yo me acuerdo una conferencia que yo fui, donde nos explicaban que el periódico, en aquel entonces nos decían, el periódico ya no va a ser papel, lo vas a poder leer en la computadora y tú dices, ¿cómo? Hoy en día existe todavía periódicos, son muy pocos los que se venden, pero ya regularmente pues nos informamos de manera digital. ¿Cómo íbamos a creer que eso iba a pasar? Bueno, van a suceder muchas cosas que ya nos las ha venido platicando Edwin. Y una de las preguntas que nos hacen, Edwin es un súper especialista de lo que viene en el futuro. Nos dicen los jóvenes, ¿qué carreras son las que recomiendas que empecemos a estudiar? Los que ahorita están todavía en la preparatoria, que todavía no deciden qué carrera estudiar. ¿Qué carrera sería la conveniente que nos pueda ayudar en un futuro a no vernos reemplazados con la inteligencia artificial? Mira, yo creo que hay un punto muy importante. Lo vemos en Irlanda, lo vemos en Hong Kong, lo vemos en India, lo vemos en Pakistán, lo vemos en Singapur. Muchos de estos países estaban tremendamente atrasados hace 50, 60 años. ¿Cómo pudieron darle la vuelta de una manera tan drástica a la situación y convertirse en los países que más patentes generan? Porque, ojo, la mejor manera de ver cómo un país le está yendo bien y cómo va a seguir creciendo es por el número de patentes que hace. Por ejemplo, México no hace nada de patentes, pero estos países hacen mucho. ¿Cuál fue el cambio que hicieron en su estructura social? Triplicaron las matemáticas, le bajaron a las ciencias sociales, empezaron a desarrollar muchísimos más ingenieros y como consecuencia estos países empezaron a darle la vuelta a toda la situación económica negativa y empezaron a crecer un chorro. Entonces lo que tenemos que saber es que las matemáticas son muy buenas, estudien muchas matemáticas, agárrenles el gusto, participen en estos clubes de matemáticas, que yo creo que es algo divertidísimo. Yo participé en uno hace muchos años, pero era divertido porque jugar a las matemáticas formó a muchas personas que después salen con estas ideas, con esta facilidad, son muy innovadoras, porque la verdad es que la gente creativa no sirve tanto, lo que sirve es la gente innovadora, y solucionan grandes problemas de la humanidad a partir de entender la estructura básica interna del problema, y esto te lo da el conocimiento de las matemáticas. Entonces, aprende matemáticas, dedícale mucho tiempo, agárrale el gusto, sé un buen ingeniero y te van a pasar muchas cosas. Hay un dicho que me encanta que dice, a los países que tienen muchos ingenieros son países a los que les pasan cosas buenas. Entonces, literal, estudia para ser ingeniero. Si tienes la vocación, no la desperdicies. Oye, programación. Bueno, es una derivación de las matemáticas también, hay que saber. Sí, el tema es el algoritmo. Ahorita estaba viendo, yo soy ajedrecista, ya retirado, pero me sigue gustando mucho.
y el algoritmo de Alphabet le ganó jugando ajedrez a Stockfish 8. Stockfish 8 es la computadora de ajedrez más poderosa programada por el hombre. El algoritmo, no, pues aprendió solito. Y cuando chocan los dos, gana el algoritmo. Entonces tenemos que empezar a ver el futuro a partir de algoritmos, de chips tridimensionales, que si quieres ahorita tocamos el tema. Tenemos que empezar a ver ya una nueva perspectiva de un mundo que en los próximos 15 años no lo vamos a reconocer. Me encanta porque en la era digital el chip se mueve en 1 o en 0. 00101, 0001. Y de hecho, ahorita estamos grabando con tecnología digital. Todo es digital. Todo. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Algo que es infinito puede ser más grande que algo que también es infinito. Y aquí todo el mundo empieza a filosofar y dicen, lo infinito no tiene final, no debe acabar. Sin embargo, la respuesta es sí. Puede ser que algo infinito sea más grande que otra cosa que también es infinita. Los números son infinitos, de acuerdo. Pero ojo, quedamos que el chip digital es 0 o es 1. El chip tridimensional se va a mover entre el 0 y el 1, no 0 o 1, sino entre. Entonces, ¿cuántos decimales hay entre el 0 y el 1? Infinito. Esto significa que la próxima era, que ya no va a ser la digital, los chips van a tener un poder tremendo. La era cuántica es lo que sigue. Y este poder va a causar que lleguemos al día D. ¿El día D qué significa? Fíjense, si hoy todas las computadoras del mundo las juntáramos en un solo lugar, las enchufáramos entre sí, todas juntas, no lograrían hacer la capacidad que tiene un cerebro humano. No da, no alcanza. Pero, aquí viene otra cosa interesante. Con el chip tridimensional, probablemente esto se alcance entre el 2030 y el 2033. Y el día en el que toda la capacidad instalada de las máquinas logre un cerebro, al día siguiente van a ser 2 cerebros. Un año después van a ser 1000 cerebros y 10 años después van a ser infinita capacidad computarizada y nos va a haber superado absolutamente en todo. Y muchos nos dicen, Terminator, pues más o menos, ¿ok? Nada más que sin viajar en el tiempo, porque ya vimos que ir al pasado hoy no se puede, al futuro tal vez. Pero entonces, ¿qué significa esto? Imagínate, Mónica, una política pública que se quiere lanzar en un congreso, pero tenemos las herramientas para medir las consecuencias de esa política pública. O imagínate, ya dijimos el caso de los semáforos, o el de los aviones, que todavía sigue siendo un controlador que ojalá y no esté estresado para que no hayan problemas en el aterrizaje. O imagínate que nos pudiéramos poner chips en el cuerpo. Hoy ya tenemos esto. Imagínate un chip que pudiera estimular las glándulas suprarrenales. Entonces el chip se conecta a tu móvil y detecta que traes un poco de tristeza en el alma. Entonces esto manda una señal y empieza a producir adrenalina con oxitocina y un poco de endorfinas y ¡fum! Ya estás feliz otra vez. Y de repente detecta que ya trae los triglicéridos muy altos. Entonces vamos a ponerle estas medicinas para que... Entonces imagínate que tienes el control de todo lo que está pasando en tu vida. De hecho, hoy ya existen estos suplementos nutricionales que te hacen producir otra vez hormona del crecimiento a los 48 años y en lugar de envejecer, pues empiezas a rejuvenecer. Ya existe. Entonces, la llegada del chip tridimensional va a ser algo tan poderoso que probablemente incluso cause un sismo social, porque
para que algo progrese, y esto es economía básica, la oferta y la demanda tienen que estar en equilibrio. Entonces, ahí vienen temas muy importantes con todo esto. Oye, ¿y entonces crees tú que se pueda inventar este chip que tú dices que pueda No, ya de alguna existe. forma? ¿Es en serio, Edwin? No, Google ya lo tiene. Las computadoras cuánticas ya existen. El tema es que no se han masificado. Pero el siguiente paso es masificarlas y ya van a... O sea, tu laptop va a tener todas estas cualidades. Tu móvil va a tener estas cualidades. El chip cuántico ya está en función. La verdad es que es carísimo. Hay que minimizarlo, hay que masificarlo. Pero eventualmente, como los móviles, no sé si te acuerdas de cuando eran unos ladrillos de este tamaño, pero como Pedro Picapiedra, ¿no? Y hoy llegaron a ser de este tamañito los Nokia. Bueno, efectivamente así va a quedar el chip dimensional y vámonos. Qué impresionante. Y esto, el impacto económico de toda esta revolución de la tecnología, las computadoras, la inteligencia artificial, ¿cómo va a repercutir? O sea, me imagino yo que va a haber países que están, como tú dices, trabajando en todo esto y van muy adelantados. Y ahí, pues me imagino que les va a repercutir bastante bien. Pero hay otros que no estamos tan bien que digamos, y de alguna forma nos va a mermar en nuestra economía. Sí, fíjate que así como a mediados del siglo XIX, muchos países optaron por la industrialización y abandonar la agricultura. Esos países son los que se convirtieron en los de primer mundo. Y los que decidieron no avanzar, pues se convirtieron en el tercer mundo. De la misma forma, los países que decidan dar este paso tecnológico, pues definitivamente van a crecer más. Pero estaba leyendo una estadística en la cual la computación tridimensional podría convertirse en un canalizador energético. O sea, podría captar energía del sol, todo lo UV, eólica, hidráulica. Podría haber mucha energía limpia a partir de esta nueva capacidad para captar. Y se habla de que la producción del G20 entre hoy y el año 2060 sería 10 veces más grande. O sea, la vamos a multiplicar por 10. Y aquí hay dos temas éticos, políticos y sociales. Para que se pudiera dar un crecimiento del 10 veces, del 1000% de la economía, también tiene que haber una demanda que pueda consumir esa oferta. Porque ¿de qué nos sirve producir y producir edificios como les pasó en China? Luego tuvieron que demolerlos porque no sirvió. Tiene que haber demanda. Entonces, para lograr este equilibrio, se está hablando de una tasa impositiva negativa, que no es un programa social. No estoy saliendo a regalar dinero. No. Estoy saliendo a poner esta tasa negativa con el fin de que los que ganen cierta cantidad de dinero no nada más no me paguen, sino que además yo les dé dinero para mantener esta hiperoferta tecnológica que produce cajas, plantas, madera, casas, comida, etc. Y de esa manera podemos tener un sistema más justo. No está mal esta propuesta. ¿Por qué? Porque hay que entender que en la historia la inflación se topa con la tecnología. Si nos vamos al año 1930 y quisiéramos comprar una botella de Coca-Cola y esos 5 centavos los traemos ahorita, pues cada Coca-Cola nos costaría unos $40. Nadie pagaría $40 por una botella de Coca-Cola. Pero ¿por qué no vale 40? ¿Por qué siguen valiendo en algunos lugares 99 centavos? Porque la tecnología permitió producir muchísimo más a un precio más bajo. O sea, la mejor manera de combatir la inflación históricamente es con desarrollo tecnológico. Entonces, muchas de las cosas que nos van a traer es un abaratamiento tremendo de muchas cosas. Imagínate que todo lo que compres no tenga costo de mano de obra. 1, 2, imagínate cómo entonces la tasa impositiva de estas empresas hipertecnológicas va a ser más grande. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar más impuestos, ya no deducen tanto. Y como consecuencia, una de las partidas, uno de los presupuestos nacionales es que la tasa sea negativa hasta cierto punto para las personas que ganen menos y que se puedan beneficiar tremendamente de todos estos avances científicos.
Eso es lo que hay que tener en cuenta. Oye, ¿y qué va a pasar con nuestros niños? Ahorita estábamos hablando de que muchas cosas pueden reducir su precio, cosa que me encanta. Yo creo que ya deberíamos de empezar con esto de que bajen los precios de muchas cosas porque no nos van a estar cobrando la mano de obra. Pero en nuestros niños, ¿qué les espera? Por ejemplo, ahorita en la pandemia pudimos ver que a todos los niños chiquitos los metimos a un cuarto, les prendimos el aire, les dimos una tableta y no salieron de ahí 3 años. Parece nada, pero esos 3, para alguien que tiene 6 años, 8 años, 3 años es casi la mitad de su vida, mientras que para otros no es ni el 10%. O sea, es muy diferente. Hay que ver que ahorita los niños están recibiendo una educación increíble. Yo creo que es la mejor educación que se ha dado en la historia. Sin embargo, hay algo que no están obteniendo, y esto es un tema generacional, que es carácter. Se están formando una educación fuera de serie, pero el carácter no lo están desarrollando a la misma velocidad que sus hermanos mayores millennials o sus papás X. La generación de ahorita, ¿qué es? Contemplativa. Contemplativa. Nosotros los papás X. y los hermanos Millennials. millennials. O sea, ¿los millennials nacieron en qué años? Los millennials son de 1983 al 2005, los X de 1960 a 1982, los baby boomers de 1939 a 1959 y los contemplativos del 2006 hasta el 2030. Estos son generaciones para habla hispana, todo lo que haya sido Imperio Español. Los anglosajones tienen otros términos, los alemanes tienen otro, el Imperio Otomano es otro, Rusia es otro, China es otro. Entonces Japón tú es y yo somos X. Somos X. Somos la generación más pragmática y más emprendedora de la historia de la humanidad. Ya, mucha honra, ¿verdad, Edwin? Claro. Oye, y entonces nuestros hijos, unos son millennials. Y otros son contemplativos. Contemplativos, las mías son contemplativas. Las mías son contemplativas. Lo que hay que saber es que hay que enseñarles jugando a tomar decisiones, porque conforme esta generación va creciendo, está aprendiendo a tomar decisiones a partir del consenso y de la experiencia. Entonces, no está mal, está muy bien, que bueno, eso va a pacificar a México muchísimo, pero cuando sean grandes va a ser un México muy pacífico, porque estos niños son muy pacíficos. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que hay que ayudarlos a que la toma de decisiones no se convierta en un laberinto, sino que tengan la capacidad de encontrar siempre la salida a cada problema que se les presente. Yo siempre he recomendado el ajedrez como herramienta para toma de decisiones, porque el ajedrez es un juego de toma de decisiones, donde si te equivocas, la pagas carísima. Oye, me interesa mucho esto de nuestros hijos, porque quieran o no, tanto los millennials les está alcanzando esto de la inteligencia artificial, y los que tenemos hijos, como decía Edwin, que son la generación contemplativa, todavía le van a alcanzar muchísimo más. Y somos los papás de la generación contemplativa los que nos va a tocar que nuestros hijos elijan pues esas carreras que van a tener que ver con algo de la tecnología y con la inteligencia artificial, porque dicen, Edwin, que esas carreras, los que le sepan a esto, van a ser una de las mejores pagadas. ¿Será cierto? Totalmente, porque al final del día, vean, cuando tuve la oportunidad de estudiar en Suiza, me acuerdo que uno de los primeros lugares que fuimos a conocer fue una fábrica de cigarros. Y me acuerdo que entramos a esta fábrica y nos dicen, aquí hacemos los cigarros que se consumen en todo el norte de África, toda Europa occidental, Europa oriental, parte de Rusia y Medio Oriente. ¡Wow! Lo más impresionante de esta fábrica es que en toda la fábrica, que era enorme, solo habían 11 empleados. 11. Y lo peor era que había un robot que sabía fumar. Entonces ¿puedo decir la marca del cigarro? Sí. Era la fábrica de Marlboro. Marlboro tiene, yo no fumo, pero lo sé porque fui. Marlboro es una combinación de 4 tabacos diferentes, un chorrito de miel, un poquito de limón, ¿no? Entonces llega el robot y agarra los 4 tipos de tabaco, los mezcla, les pone el sabor que haya que ponerle, los fuma, y si detecta un cambio pequeñito,
en automático quita un poco de un tabaco, aumenta del otro, y el tabaco, ya el cigarro ya sabe igualito en todo el mundo siempre. Pero es un robot el que está haciendo la chamba. No es un ser humano que algo siento raro, pero no sé qué es. No, el robot es 100% eficiente y se encarga de todo. Y las 11 personas que trabajan ahí, todos eran de la tercera edad, que simplemente se sentaban a ver El robot. y que no pasara nada. Y ya cada vez son más y más y más las empresas que están usando robots. O sea, la inteligencia artificial en realidad ya lleva algo de tiempo. El tema es que ahorita estamos viéndola ya llegar a todos los rincones de nuestra vida. Pues ojalá que seamos de esos 11, Edwin. Vamos a hacer una pausa. No es para que se asusten, familia, no es para que caigamos en el pánico de qué vamos a hacer. No, es simplemente tenemos que saber qué es lo que nos está tocando vivir, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de lo que hay y de lo que viene en un futuro y de los que somos papás, qué es lo que les espera a nuestros hijos para que si en algún momento se llegan a tomar esas decisiones, nosotros como papás los podamos apoyar, porque es algo que sí o sí les va a repercutir a ellos y nos va a repercutir a nosotros y nos está repercutiendo ya hoy. Esto de la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí y llegó para quedarse y de alguna manera va a transformar nuestra existencia. Por eso tenemos que estar bien informados. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Recuerde que mi objetivo es que usted tenga una vida mejor. Volvemos. Agradeciéndoles, familia, que sigan con nosotros y les pido por favor que se suscriban a nuestro canal para que puedan tener pues mayor contenido. Acuérdense que nuestro propósito es crear contenido de valor que nos ayude a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo personal en cualquier área de nuestra vida. Así que les pido se suscriban a nuestro canal Una Vida Mejor-TV o también pueden teclear Una Vida Mejor con Mónica Cruz y por supuesto compartir nuestro programa, ¿verdad, Edwin? Así es. Oye, bien interesante el tema de hoy que estamos hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial. Hablamos de la generación contemplativa, pero ¿cómo les va a afectar a los millennials esto de la inteligencia artificial, Edwin? Ya, de entrada ya estamos viendo esta revolución en camino. ¿Por qué? Porque no estamos viendo cómo el área laboral se está transformando de una manera drástica. La pandemia fue un catalizador de algo que probablemente hubiéramos visto en el año 2028, 2029, que era todo lo que significa el cambio laboral, las reestructuras, el home office, la hiperproductividad y lo más importante, no quedarte sentado 8 horas en la oficina jugando solitario, sino 5 horas muy efectivas y ojo, con muchos procesos. Entre más procesal sea el trabajo, es más cómodo para un millennial. Hoy estaba viendo un video de un tiktokero, de chiste, pero tiktokero al fin y al cabo, que decía que estaba muy estresado porque no era justo que lo obligaran a llegar a las 9 de la mañana todos los días y que por eso él siempre llegaba entre 10 y 11 y un día lo corrieron y eso le causó depresión. Bueno, puedo entender el tema de la inmadurez, el tema de que todos tenemos un móvil que puede sonar la alarma y eso darnos una idea de qué hora es para poder estar a tiempo. Sin embargo, la reforma ya llegó. Los cambios ya están acá. Y lo que las empresas tienen que hacer es adaptarse, generar nuevas formas de trabajo en las cuales haya esta hiperproductividad, pero hay que recordar que ya la semana del 5x8 ya no. Probablemente estemos ante un 6x5 ahora, ¿no? Ahora estemos hablando de 30 horas de trabajo semanales, no sábados, no domingos. Probablemente estemos viendo también cómo esta nueva hiperproductividad con estas menos horas de trabajo también empiecen a crear un ambiente
mucho más colaborativo dentro de las empresas. Esta competencia interna, que es muy de la generación X, pues ya tiene que empezar a llegar a su fin en aras de poder generar trabajo en equipo, mejor entendimiento, más labor social. Entonces, todo este cambio viene de la mano de la inteligencia artificial. El tema es que, definitivamente, si una empresa empieza vean lo que pasó con las agencias de viajes, con las corredurías de inversiones bursátiles, que pensaban que era imposible que alguien lo supliera, al final terminó la inteligencia artificial tomando el control de todo esto. Entonces, ¿qué significa? Tienes que estar ahí, sí, ojo, si decides ser un completo desadaptado, te vas a quedar fuera y vas a pagar las consecuencias de eso muy caro. La desenajenación no es un plan correcto para poder trabajar y sobrevivir en un mundo que está cambiando de una manera tan drástica. Y sí tienes que estar entre los más preparados, aprender de tus jefes, trabajar, esforzarte, porque eso al final se va a convertir en el catalizador que cuando llegues a la adultez te va a permitir tener más fuerza, más capacidad, mejores conocimientos para poder triunfar en el mundo laboral. Esto es muy, muy importante si naciste entre 1983 y 2005. Oye, impresionante, Edwin. Hay muchas preguntas en torno a esto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Otra de las cosas que nos llama la atención, no sé si usted se ha dado cuenta, hace muchísimos años, Edwin es el que sabe los años y ahorita lo va a decir, no se vaya a quedar asombrada porque le digo que es mi amigo, que yo le digo la enciclopedia viviente. Él me va a decir ahorita qué año va a ver, se lo prometo, no me voy a equivocar. Pero en el año que nos va a decir Edwin, decía Estados Unidos que no existían los ovnis. Hoy en el 2023 se acaba de dar un comunicado en donde ya afirman y ellos confirman que sí existen los ovnis. Te pregunto, ¿hace cuánto se negaba esta información, Edwin? La negación oficial fue en 1946, cuando Churchill y Eisenhower hablan de ya con los alemanes derrotados y empiezan a comparar sus papeles y unos pensaban que las luces raras en el cielo eran una tecnología alemana y los alemanes pensaban que era una tecnología norteamericana, pero resultó que no era una tecnología de los dos. Y Churchill dice, hoy lo sabemos, que llegan a un acuerdo para negar absolutamente todo por el bien de la estructura humana, de la forma de pensar de la gente y para no causar un caos. ¿Y qué año fue? 1946. 1946, terminando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le dije? Que él se sabía todas las fechas. Pregúntele lo que sea y él se lo sabe. Es impresionante. Yo no sé dónde le cabe tanta información. Yo creo que tú traes ya desde hace bastante el chip tridimensional. Pegado aquí en el reloj. Oye, pegado aquí en el reloj. Te están pasando la información, Sí. Edwin, se me hace, pero eres impresionante, lo cual admiro mucho. Pero hablando de esto de los ovnis, hoy ya sabemos, ya lo avaló los Estados Unidos, que sí existen los ovnis. Esto de la inteligencia artificial, Edwin, ¿nos va a llevar a otros planetas, a conocer otras dimensiones? Otras dimensiones no, porque tendríamos que escapar del universo de la tercera dimensión y eso es prácticamente imposible. Las leyes de la física aplican en toda la tercera dimensión, aquí en Neptuno, en Andrómeda y en donde sea. Pero, ojo, hay una teoría que dice que en realidad no existe propulsión lo suficientemente fuerte quemando un combustible como para impulsar una nave. Pero dicen que a partir de las cuatro fuerzas, gravedad, electromagnetismo, nuclear débil y nuclear fuerte, que una manipulación electromagnética podría crear un vacío enfrente de una nave espacial y esta misma nave se vería obligada a llenar ese vacío. Entonces habría un desplazamiento. Y esto ya lo vemos a los aviones. ¿Por qué despegan los aviones? Cuando lo inclinan, se forma un vacío aquí que en automático jala el avión para arriba. Eso es. Entonces, imagínate esta misma tecnología prehistórica de nuestros aviones llevada a una manipulación electromagnética que pudiera generar vacíos adelante, que tuviera que llenarse ese espacio de inmediato y esto podría ir incluso más rápido que la luz. Nada más que para llegar a eso yo creo que nos faltan como 300 años. No creo que sea pronto,
pero aún así, yo creo que los modelos matemáticos pueden hacerse a partir de algoritmos y a partir de inteligencia artificial tridimensional, probablemente, o tal vez ya sea de cuarta dimensión, y eventualmente esto podría abrir espacios que no conocemos. Son muchos los científicos, sociólogos, que piensan que el universo pues, está en expansión, es muy grande, es enorme y todo, pero ¿para qué molestarse en hacer un universo tan grande si no vamos a estar en la Tierra? Pues probablemente nuestra misión sea empezar a salir de aquí, de este circulito azul, y empezar a colonizar otras partes, así como en el pasado colonizamos otros continentes, otras islas, y eso pues le daría a la Tierra más margen de vida. ¿Por qué? Porque no es para asustarse, pero pues en el año 12.600 a.C. pues, ocurrió el evento del Younger Dryas, y esto pues, puede pasar cada vez en cuando, y si pudiéramos protegernos... No, pues dime qué pasó, porque yo no estoy... El Younger Oye, Dryas, es que tú nos dices como si todos supiéramos ese evento, pues nos tienes en ascuas, no sé qué pasó, platícame. El Younger Dryas, unos cometas chocaron entre sí, se salieron de órbita. Y todos los residuos de esos cometas, para mala suerte nuestra, chocaron en la Tierra. ¿Okay? Oye, Edwin, y muchas películas dicen que va a pasar eso. Pues hay que ver, ojalá y no. Pero chocan y generan una glaciación. Y en esa glaciación murió toda la fauna gigante, de todos los mamíferos gigantes. Y eventualmente cuando esta glaciación termina, la gente sale otra vez, el Homo erectus, y empezamos otra vez como que a chambearle, y unos años después ya empieza la civilización, y ya nos conformamos con eso. Ojo, porque la historia como la conocemos ya no es. Todo el mundo piensa que los olmecas son la primera civilización de América Latina, del continente americano. Pues no, porque en Perú hay unas pirámides de 5.000 años de antigüedad. Y dos, no es que Mesopotamia, 6.000 años antes de Cristo, el nacimiento de la civilización. No, ahorita en Turquía encontraron una ciudad de 18.000 años de antigüedad bajo tierra, que se piensa que fue una especie de refugio durante el Younger Dryas. Entonces, en realidad, la historia ya no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Está todo muy revuelto. La ciencia, entre más avanza, en lugar de resolver preguntas, genera más dudas. No dudo que pase lo mismo. De eso se trata. ¿Okay? La ciencia abre una puerta y te encuentras 10 ventanas que no sabes que no son. Pero eventualmente lo vamos a ir decodificando, lo vamos a ir entendiendo, y también vamos a tener la capacidad pues, para un día ir a hacer una base a la Luna, una en Marte, una en Europa, pero en Europa la Luna de Júpiter, ¿verdad? Porque Júpiter emite luz propia, o sea, ahí podemos hacer una colonia interesante. Creo que vienen cosas padres en el futuro, nada más hay que saber que no hay que asustarse, simplemente hay que ser estoicos, pragmáticos, y aprovechar la situación de la mejor manera que podamos. Definitivo, tenemos que aprovechar la situación de la mejor manera que podamos. ¿Qué es lo que necesitamos saber, Edwin? Obviamente, los empleos van a transformarse. Como tú dices, ya hay empresas en donde hay un robot haciendo todo y solamente hay 11 empleados. Hay restaurantes en donde ya no operan seres humanos, sino operan robots. Y así lo vamos a ver continuamente en las estaciones de gasolina. Inclusive hasta hay lugares en donde ya una inteligencia artificial te consulta como médico. Sí. Hay máquinas en donde te hacen exactamente las uñas, y que yo vi un video hace poquito en redes sociales y decía, pues sí, la máquina te lo hace en 20 minutos o en 10 minutos, pero no vas a platicar como platicas con la muchacha que te hace las uñas. Obviamente eso van a hacer los cambios, pero también estamos viendo que ese robot que nos hace las uñas nos va a quitar mucho tiempo, y eso es lo que andamos todos a las carreras. ¿Qué es lo que necesitamos saber sí o sí de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida? Tenemos que estar conscientes de algo. Hay un estudio económico interesantísimo que se viene haciendo desde hace 100 años, en el que se analiza
cómo se ha ido desplazando el empleo. Esto se hizo en Estados Unidos. Y algo que los estudiosos les llama mucho la atención es que cada vez que hay una recesión o una crisis económica, existen grandes despidos de trabajos que se consideran no básicos o ultra necesarios para la sobrevivencia de la empresa. Pues vienen estos fuertes recortes y después vuelve la prosperidad. Pero estos departamentos no crecen. No hay nuevo empleo para ese sector. Y todo el sector desplazado se analiza a dónde va y generalmente entra a las áreas que son básicas para la supervivencia de las empresas. ¿Y esto al final en qué se traduce? Si no eres una persona resiliente, pragmática y adaptativa, vas a batallar mucho. Pero si te sabes adaptar, va a ser muy bueno. Yo siempre he dicho que el superpoder que tenemos los seres humanos, razón por la cual estamos ahorita en la Tierra y ya no hay ni cromagnones ni neandertales, porque el neandertal se muere en el ¿Qué es eso, Edwin? los otros seres humanos con los que tuvimos que competir para ver quién se quedaba con la Tierra. Y fue una guerra de aniquilación. Pero hay que entender que lo que nos ayudó a nosotros para ser los que nos quedamos con la Tierra, además, o sea, pensando que el neandertal era más fuerte que nosotros y el cromagnón era más grandote, o sea, estábamos en desventaja, pero domesticamos animales y con eso les ganamos. ¿Ok? Hace 50,000 años. Y me encanta, Edwin, porque piensa que todos sabemos de los otros que ganamos. Primera vez yo en la escuela no me enseñaron que le ganamos a ellos a ganar la tierra, Edwin. Sí. Tú estás bien padre. Cuando mis hijas tengan historia, háblale a tu tío Edwin que te explique, ¿verdad? Sí. Pero sí, esa es adaptabilidad. Fíjate, hay un cuento que yo le cuento a la gente. Si nosotros vamos a Chicxulub, Puerto, en Yucatán, hace 65 millones de años, vamos a encontrar un tiranosaurio rex. Un animal al que no le ganaba a nadie. Todo el mundo le tenía miedo, poderosísimo, fuerte, alto. Y a sus pies corría un ratoncito. Pega el meteorito, boom, ahí en Chicxulub, hace 65 millones de años, y se acaban los dinosaurios. Los más fuertes, los más grandes, los más todo. Los que sobrevivieron fueron los ratones. Esta especie a la que tanto miedo y asco le tenemos, pero que es la más adaptativa de todas. Más que las cucarachas, más que todo. La rata aguanta todo. Entonces, ojo, el mejor poder que puedes tener siempre, en las buenas, en las malas, en las peores y en las menos, es ser adaptable, resiliente, saber convertirte en el ambiente en el que estás para entonces poder sobrevivir. Y lo hacemos en las fiestas, lo hacemos en el trabajo, sí, pero hay que hacerlo también consciente para poder razonar cómo volvernos más adaptativos. Sin olvidar un principio estoico que dice que los tiempos buenos no te vuelvan blando, que los tiempos malos no te roben la felicidad. Simplemente mantente, ¿ya? Muy consciente de que siempre, no importa cómo estén las cosas, tú tienes que dar un paso siempre en el sentido de la resiliencia. Y ese es el secreto de la supervivencia eterno en economía, en política, en sociología, en administración, en medicina y en lo que quieras, siempre. Oye, por eso la frase, Edwin, de que lo único constante es el cambio. Impresionante esta frase que hay que hacerla nuestra, hay que analizarla y hay que trabajar en ella. ¿Por qué? Porque el mundo cambia constantemente y nosotros también tenemos que evolucionar conforme el mundo va cambiando, porque si nos quedamos igual y no somos adaptativos, como dice Edwin, vamos a ser como el tiranosaurio Rex. Exacto. Vamos a desaparecer y aquí, aunque no nos guste, pues hay que hacerle como la rata, que seamos los más adaptativos y los más resilientes. ¿Qué se nos está escapando de este tema de la inteligencia artificial, Edwin? Porque ya casi nos estamos despidiendo. Mira, yo creo que hay un dato que es importante conocer. Si agarráramos, ahora sí que la historia de la civilización moderna o contemporánea, y agarráramos a todos los científicos que han estado vivos en todos estos tiempos, ¿okay? Incluyendo a Da Vinci y a todos, de esos 100, 90 están vivos hoy. O sea,
Por eso el avance tecnológico está siendo tan grande. Hay una demanda tremenda de muchísimas cosas que la gente está buscando para el cáncer, para contaminar menos, para cuidar los mares, para lo que sea. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto para entender por qué igual el avance no se va a detener. No se va a detener a esperar a nadie, sino que al contrario, todavía va a ir más rápido. Ojo, si solo hay 100 científicos en la historia de la humanidad, hoy 90 están vivos y están trabajando en esto. Esto no se puede detener. Ay, qué fuerte, Edwin. Pero dice Edwin, no se asusten. No, hombre, pues ya me tiene así en la silla el Edwin. No, dice Edwin, no se asusten. Con todo lo que me platicó, pues quiero ser rata, ¿verdad? Aunque no le guste a muchos, pero es preferible ser rata que el tiranosaurio Rex, que desapareció. Pero mira, a mí me tiene así, Edwin. Tienes que volver otra vez con otro tema igual de interesante, porque todo esto, familia, es para que aprendamos, para que estemos en la jugada. Porque a veces andamos tan en otras cosas que no sabemos qué es lo que nos está tocando vivir, qué es lo que les está tocando vivir a nuestros hijos. Y te voy a poner un ejemplo bien raro, pero a mí me pasa. Hace muchos años yo estaba chiquita y mi abuelita me decía, cámbiamela la televisión, agarra el control y cámbiame la televisión porque no le entiendo al control. Bueno, y yo me reía porque mi abuelita no le sabía el control. Y pues tú, como nieta, le agarrabas el control, le prendías la televisión a abuelita para que viera la novela. Hoy me sucede a mí lo mismo, pero con el teléfono celular. Le digo a mis hijas, muévele, mijita, porque yo no le entiendo. La vida cambia, familia. Y a nuestros hijos les va a tocar otra cosa diferente, pero aquí la cosa es sabernos adaptar al cambio y darnos cuenta que la vida cambia para mejor. ¿Qué está haciendo también usted para que su vida sea mejor y no se vaya como el tiranosaurio Rex? Exacto. ¿Verdad, Edwin? Sí. Mi amigo enciclopedia. Ay, me encanta, les voy a decir una cosa, de todos mis amigos es el único que yo le digo amigo enciclopedia porque se sabe el dato que usted le pregunte, el dato y la fecha exacta y la historia completa se la sabe él, por eso lo invité. Edwin, ¿cómo te van a poder encontrar? Gracias. Aquí en YouTube estoy como Edwin Carcaño Guerra, en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Edwin Carcaño Guerra. Oye, muchas gracias por haber aceptado nuestro programa, Edwin. Gracias por la invitación. El día que tú gustes, yo estoy feliz de venir al programa y compartir aquí estas pláticas con tu audiencia. Mil gracias. Y acuérdese, como dijo Edwin, lo más importante es que tengamos esas ganas de adaptarnos a los cambios y de ser resilientes. Hay que cambiar, si no, usted ya sabe cuáles son las consecuencias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por compartir el programa. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Ya sabe cómo nos va a encontrar Una Vida Mejor _TV o Una Vida Mejor con Mónica Cruz. Lo invito también a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra como unavidamejor.tv. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos el próximo martes con otro tema igual de interesante. Dios los bendiga y recuerden, nuestro propósito es que usted tenga una vida mejor. Buenas noches.